que, perdón, que tiene que ver con la parte de dominio propio como parte del cierre de la primera bloque de este curso, que es sometiéndonos a Dios. Entonces, el dominio propio es parte esencial de poder entender esta parte de someterse a Dios. Y después, cómo este sometimiento a Dios es que nos ayuda a resistir al diablo, que es la introducción a la segunda parte de este curso, que es, que es el gran bloque. Entonces, como mencioné, vamos a tener la sexta ata- eh, eh, parte de este ataque espiritual que solo afecta a los eh, escogidos de Dios. Eh, Voy a ponerles el video, no sé si algunos ha tenido la oportunidad de verlo, porque se los pasé la semana pasada. Ay, perdón, voy a tener que dejar de compartir un momentito porque compartí mal esta vez. Compartí, eh, compartí en vez de pantalla. Bueno, más fácil buscarla de nuevo. Un momentito, por favor. Mientras se prepara Maritza Espinosa, que es la que nos va a dar esta parte. Y al mismo tiempo mi mente me decía que perdón, nada iba. Disculpen porque esta parte se me había olvidado tenerla suficientemente preparado y no quiero que les afecte en el tiempo. Entonces, 6. Opresión ok, espiritual. Eh, Perdón, no les pregunté, no les permití hablar a algunos que si alguno había visto el video, particularmente como el resumen que no se iba a dar en la clase. Y yo lo vi el video. Ok. ¿Y cuál ha sido su opinión a partir de lo que eh, dice el video específicamente, hacia el Bueno, final? yo lo que lo usé como para ayudarme a hacer lo de las metas, para ir viendo, como decir, etapa por etapa o parte por parte. Y me ayuda mucho porque uno se identifica incluso con el video del muñequito este, ¿verdad? Que va explicando todas las formas en que el enemigo lo ataca a uno y es tremendo porque uno piensa que uno está muy bien, pero cuando uno ve todas esas cosas uno se da cuenta de que hay áreas en las que uno ha sido atacado y ni cuenta se ha dado. Eso es lo más tremendo para mí. Precisamente eso fue parte de por qué se seleccionó este video y en el cierre, una de las cosas que hace es el resumen, pero nos hace como abrir nuestros ojos. Y vamos a hablar de este sexto ataque en particular, un poco más amplio, porque si algo tiene es que en el video el sexto ataque espiritual, que es la opresión espiritual, no se ve tan clara. Y sí es cierto que esta es tal vez es más fácil de identificar cuando nos sentimos oprimidos espiritualmente, pero creo que el video lo toca poco. Entonces voy a pedirles que pongamos atención, esperando que el volumen sea el adecuado.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54:17. Hay días en los que no pasa nada malo, pero sientes un peso en el alma. No sabes explicarlo, pero todo te cuesta más. Orar, concentrarte, trabajar, incluso sonreír. Sientes una especie de cansancio que no tiene lógica, como si algo te apretara el pecho o te robara la energía. Eso es opresión espiritual. No siempre es dramática, ni se manifiesta con cosas extrañas. Muchas veces se disfraza de agotamiento emocional o apatía constante. Y lo más peligroso es que te acostumbras a vivir así. Yo lo viví en carne propia. Hubo una temporada en la que todo parecía normal, pero por dentro me sentía sin vida. Oraba, pero no sentía nada. Leía la Biblia, pero las palabras me parecían vacías. Hasta que un día, mientras leía Efesios 6:12, entendí lo que me estaba pasando. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Mi batalla no era natural, era espiritual. Estaba peleando con mis fuerzas una guerra que solo se gana con fe. El enemigo no siempre busca destruirte de golpe. Muchas veces intenta agotarte lentamente, te roba la paz, te quita el gozo, te convence de que no vale la pena seguir orando. Porque cuando un creyente se rinde por cansancio, el enemigo no necesita empujarlo más. Pero Dios no nos llamó a rendirnos, sino a permanecer firmes. Aprendí que la opresión se combate con 3 armas: oración, palabra y alabanza. Y no siempre tenía ganas de usarlas. Hubo días en los que orar se sentía como hablarle a una pared, pero ahí descubrí algo. La oración no tiene poder porque yo sienta algo, tiene poder porque Dios escucha siempre. Cuando te mantienes firme, aunque no veas resultados, el enemigo se debilita, porque él no puede resistir a alguien que decide seguir creyendo. También comprendí que la opresión pierde poder cuando confiesas la verdad. Cada vez que declaras la palabra de Dios, la atmósfera cambia. Cuando dices, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Las tinieblas retroceden, aunque tú no lo veas. Porque el enemigo no teme a tus emociones, teme a la autoridad que hay en tu fe. Hoy quiero decirte algo que me hubiera gustado escuchar en esos días. No estás loco, no estás solo y no estás vencido. Lo que sientes es real, pero no tiene la última palabra. Cristo ya venció por ti. Y si Él está contigo, ninguna arma, visible o invisible, podrá prosperar. Así que levántate, aunque sea con fuerzas pequeñas. Ora, aunque no tengas ganas. Alaba, aunque no sientas emoción. Porque cuando lo haces, el cielo se mueve y el enemigo se retrae. La opresión no se vence con gritos, sino con resistencia firme. Y la promesa sigue en pie. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora me gustaría recapitular los 6. Disculpe, le damos la palabra a Marixa, pero que ellos no les está escuchando. Por aquello no le estamos escuchando. No sé si me escuchas. Ahora sí. Ok, bueno, si escuchan ahí una voz de secundaria, es mi papá que está aquí. ¿Ibas a poner alguna otra firmina o nos quedamos aquí? Ok. El texto ataca la opresión espiritual, dice, según Isaías 54:17. Y esta es una de las palabras que se utilizan más para lo que es la guerra espiritual. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Una de las principales situaciones fuertes de la opresión es que se sustenta con una mentira, ¿verdad? Que es No aplicada. escucha bien. Disculpen, no escucho. Perdón, Sí, estoy teniendo problemas con el audio. se escucha muy bajo. Entonces, si quieres, yo continúo y lo que podemos es ver es cuando vas, los ejemplos, tal vez. Yuri, perdón, tal vez lo que hice yo fue subirle el volumen a mis audífonos. Tal vez si cada una le sube el volumen a su computadora o a sus audífonos, puedan escuchar mejor, porque cuando subí el volumen escuché mejor a doña Marixa.
Ok, me avisan, por favor, si me están escuchando, porque Yo resulta lo que tengo a full, pero no, lo tengo en 100, pero no la no escucho dice muy que lo tienen lejos. a full. ¿Me escuchan lejos? Sí, yo también le escucho como si estuviera muy lejos y tengo máximo el volumen. Yo también, yo le sugiero que tal vez vuelva a usted a salirse y volver a entrar, porque una vez me pasó a mí eso y cuando yo me volví a meter, No, como que el tomó el problema mío volumen. no es, No, es, el problema mío no es, el problema mío es los audífonos en este momento. Hola, hola, yo la escucho muy lejos también. ok. Creo que la, Yuri, hazlo. sí, creo que la mejor solución es que yo continúe y cualquier cosa. O doña Mari que se quede sin audífonos, que hable directamente sin audífonos, no se oiría mejor. Ok, vamos a ver cómo me escuchan así. Pues mejor, Mejor. ¿Sí? Adelante. Ok, excelente. déjenme un toquecito porque yo soy la que casi no los oigo a ustedes ahora. Pero sí me oyen mejor. Sí. Bueno, Sí, señora, vale. se oye un poquito mejor. Ok, voy a tratar de Bastante acercar. claro se escucha. Ok, perfecto. Bueno, entonces ven aquí. La opresión se sustenta en una mentira, ¿verdad? Que es arraigada en la mente. ¿Y quién es el que arraiga esta mentira? Es el enemigo. Él atraerá. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esto es una autoridad que nos está siendo dada por parte del Señor, ¿verdad? Es una arma, ¿verdad? Ninguna arma, nada, absoluta. Cuando dice ninguno, ese ninguno es absoluto. Lo que pasa es que el enemigo viene a minar esa seguridad en la persona con el ataque espiritual o la opresión espiritual, mina nuestra autoridad. ¿Cómo la mina? La mina primero, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos una armadura. Esta armadura está el yelmo, pero también está la espada. ¿Qué hacemos con la espada? La espada es la verdad en nuestras manos, que es la misma palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces, si la palabra de verdad es inamovible, esa es una palabra que está viva, que es eficaz, ¿verdad? Entonces, la palabra está en nuestra mano, en nuestra boca y en nuestro corazón. Si usted tiene la palabra arraigada en su corazón, la va a usar con su boca y la va a utilizar la palabra como defensa, como hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando él estuvo los 40 días de ayuno, ¿verdad? Recuerden que eran 40 días de ayuno con sus días y sus noches, y en el momento que ya iba a terminar, el enemigo se le presenta y lanza el dardo, ¿verdad? Ok, haz que se conviertan estas piedras en pan, y el Señor lo refuta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lánzate de aquí, ¿verdad? Para que vengan los ángeles, escrito está, el Señor tu Dios no tentarás. Y así sucesivamente el Señor le refuta al enemigo a través de la palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la opresión espiritual? Lanza la mentira llegó a la mente. Yo decido o yo me defiendo con la palabra o dejo que la mentira baje, ya baje de mi cabeza al pensamiento, baje a mi corazón y yo la crea. El problema es cuando yo creo la mentira. ¿Cómo inició todo el desorden desde un principio, verdad? Desde el Génesis. En el Génesis, el Satanás le dice ¿cómo se llama? A Eva, con que no puedes comer ni un solo ningún fruto no puedes comer, o sea, ¿verdad? Tira, ella se defiende con la palabra, no, si podemos comer todo, excepto de este. Lanza la segunda mentira, si ustedes comen van a ser igual a él. Y ¡pum!, ella cae y come. El momento en que usted aceptó la mentira, ya usted perdió, ¿verdad? La opresión viene cuando usted acepta la mentira. La opresión viene cuando usted baja sus armas, cuando usted le cree más al enemigo que al Señor. En Efesios 6:12, que ahí Yuri no lo puse, dice, el enemigo busca desgastar lentamente, dice, lentamente para que el creyente se rinda con cansancio. ¿Cuál es el cansancio? Recuerdan que en las anteriores decía que la persona dejaba de dormir, en las anteriores decía que habían pensamientos desordenados, y todo esto empieza a generar un cansancio. Cuando usted ya empieza a caer en ese cansancio, empieza a bajar sus armas.
empieza a bajar su potencial, deja de orar, deja la palabra, se deja la oración, deja de congregarse, ¿verdad? Entonces empieza el enemigo a meterle, ¿para qué ora? Si usted, ¿para qué ora? Si a usted Dios no lo escucha, ¿para qué lee la Biblia? Ah, eso es otro libro. ¿Para qué va a alabarse? Ah, no, 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 no. Mejor usted deje de hacer todo eso. Da eso le está sirviendo. Y esa es la mentira que el enemigo está alimentando en el corazón de la persona. En el Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? La luz viene de parte del Señor, dice, la fe no depende de las emociones. Una de las situaciones más difíciles del creyente es que viven por emociones. No siento, yo siento, no siento. Si siento, estoy bien, y si no siento, no estoy bien. Cuando no sentimos es cuando más debemos de pelear y cuando más debemos de enfrentar la batalla del enemigo. Porque cuando el peligro es cuando estamos ahí, que yo digo, no siento. Ah, es que yo no siento nada. Fui a la iglesia y no sentí nada. En la adoración que fue que estuvo, yo no sentí nada. No sentí nada. Ah, la palabra que aburrida, no sentí nada. Porque vamos por emociones, pero esto no es por emociones, es por fe, por creer y aceptar lo que la palabra dice. Yuri, pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente termina, amiga. Ok. La opresión espiritual, este ataque se centra en minar la fuerza y causar agotamiento, ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Nublando el juicio, el cansancio y otras distracciones. Hay un micrófono abierto. A diferencia de los otros ataques, este no es nada sutil, pues tenemos claridad de que estamos bajo ataque. Usted empieza a sentir el cansancio, el agotamiento, la fatiga, empieza a sentir la pereza, el aburrimiento, ¿verdad? Empieza a sentir que usted ya no quiere hacer esto. Usted antes se levantaba, oraba, clamaba, intercedía y de repente usted ya no siente esa misma fuerza. Ahí es como cuando tenemos que empujarnos, ¿verdad? Usted ya no siente las ganas, tiene que empujarnos, tenemos que empujarnos. La única forma de presentarle batalla al enemigo es haciendo exactamente lo que dice la palabra, llamando las cosas que no son como si fueran. Porque si usted se sienta a decir, pobrecita yo, es que sí, nadie me llama, nadie se acuerda de mí, nadie ora por mí, necesito buscar oración y usted no se esfuerza y vive de oraciones prestadas, entonces el enemigo con mucho más razón va a traer todo ese vacío, va a traer temores, va a traer falta de gozo, va a traer falta de ánimo. Y una de las cosas terribles, ¿verdad? Que donde somos tentados son tres áreas. Y es que el enemigo nos va a tentar como tentó al Señor Jesús, nos va a tentar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, nos va a desgastar, ¿verdad? Entonces, al Señor lo desgastó en esa línea, quiso desgastarlo, perdón, quiso, no lo logró, ¿verdad? Cuando le atacó con el cuerpo, la parte de comer, ¿verdad? El pan, en el alma, ¿verdad? A través de la palabra, ¿verdad? Y con su espíritu a través de la tentación de si me adoras, ¿verdad? Adórame, de todo te lo voy a dar. Entonces la parte material. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender que es donde vienen los ataques. Son los ataques que más fuertes para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ataca la mente, las emociones, ataca el sentido de la conciencia, ¿verdad? El ser conscientes de que hay una palabra que nos puede dar con autoridad. Yuri, pasamos. La siguiente amiga. Ok, aquí está la conclusión, creo. Ok, vamos a ver, veamos vean qué interesante, el ataque de la mente. Llega y mete la mentira. El problema no es la mentira, el problema es que usted crea la mentira. Cuando la mente es atacada, ¿verdad? Con el cansancio espiritual, la tentación y con la opresión, el enemigo te mina. Es como andar en un campo minado, se lo voy a poner así, ¿verdad? En un campo minado. Entonces el enemigo empieza a lanzar y a lanzar. La primera mentira. ¿Será usted un hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué a usted Dios no le escucha? ¿Verdad? Si usted fuera hijo de Dios, Dios lo escucharía. Si usted, no, al rato usted no lo es, usted no es apto para esto, usted no es apto para lo otro, y empieza a lanzar las mentiras. ¿Dónde está cuando él gana la batalla? Cuando usted le cree. Muchos de los creyentes pierden la batalla porque se están esperando sentirse fuertes físicamente para empezar a batallar y eso no está bien. Es cuando usted está débil es cuando tiene que batallar.
Cuando está fuerte, usted tiene que sembrar para el tiempo malo, pero cuando usted está débil, empieza a batallar. Busque orar, esfuércese, aunque sean 5 minutos, declare la palabra, apréndase la palabra, háblele con la palabra, porque no hay otra forma de vencer al enemigo. Usted no puede vencer al enemigo con fuerza, tiene que vencerlo con la palabra, ¿verdad? Cuando el enemigo viene a atacar nuestra mente, tenemos que soltar la palabra. Escrito está, ¿verdad? Escrito está. La Biblia me ha dicho a mí que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a poder, yo voy a salir de aquí. Y empieza usted a batallar con la palabra. No puede batallar con sus fuerzas. Uno de los errores que tiene la gente es decir, no, es que yo, el diablo no se mete conmigo, porque cuando el diablo se mete conmigo, yo vengo y papa. Y no, no es así. No es con palabras humanas, es con la misma palabra. Es con la palabra. Jesús atacó al enemigo con la palabra, no lo atacó con palabras humanas, lo atacó con la misma palabra. Entonces el creyente debe tener arma. Nuestra arma es la palabra. Para que nuestra mente empiece a pronunciar la palabra, usted tiene que leerla, estudiarla y saberla y creerla. Hay un problema, mucha gente cree, tiene palabra, pero no la cree. No es un arma, no cree lo que ha estudiado, lo que ha leído, no lo cree. Entonces, al no creerlo, al no ser vivencial en su vida, a no ser algo que realmente se ha creído, esta persona no está usando una arma sin fuerza, la está usando por usarla, no está usando la palabra como se debe. Voy a ponerles aquí un ejemplo rápido. Usted, cuando yo vine al Señor y empecé a leer la Biblia, yo me levantaba a las 3 de la mañana a leerla, porque era la única hora en que había silencio en esta casa para poder leerla. Entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana y yo me sentaba a estudiarla. Yo recuerdo que mi abuelita se levantaba a esa hora porque a ella le gustaba levantarse a esa hora a tomar café, porque nadie la molestaba. Aquí éramos un montón de gente, entonces ella tomaba café a las 7 de la mañana y ella me veía leyendo la Biblia y me decía, te vas a volver loca, porque eso era la creencia de esos tiempos. Y yo empecé a leer la Biblia y yo empecé a leerla en orden. De Génesis hasta el Apocalipsis me la leí toda. Yo no sé en qué tiempo, pero yo me leí toda porque yo me enamoré de la palabra. Pero empecé a llegar a puntos de la palabra que empezaron a hacer en mí una fortaleza. Por ejemplo, el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. ¿Qué es lo primero que dice? Recibiréis poder. ¿Para qué es ese poder? Para ser testigos. Me apoderé de ese poder. Yo tengo poder para ser testigo, para poder predicar, para poder enseñar con la palabra. Ahí, ese fue mi primera arma. Segunda arma, cuando yo siempre les digo, y los que me conocen saben que yo digo, yo creo en la palabra. Si Pablo la dijo, póngale la firma. Pero si lo dijo Jesús, póngale el sello. Séllelo. Esa es una palabra que usted tiene que apropiarse. Y Jesús dijo que le dice a los apóstoles que les daba autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, sanar enfermos y libertar cautivos. Yo me apoderé de esa palabra. Yo creo que yo tengo esa autoridad. Entonces, cuando el enemigo viene a atacar mi mente, cuando el enemigo viene a atacarme, a veces me banquea. En el momento, tiró el dardo, lo pensé, está ahí, está dando vuelta, pero cuando eso choca con mi espíritu, inmediatamente viene la palabra con la cual yo puedo refutar aquello que el enemigo me está atacando. A través de lo que es los ataques espirituales, ¿verdad? A través de todo lo que es esto, que la opresión espiritual, esa opresión que la persona siente. A veces la persona siente como que lo están viendo, como que lo están siguiendo, como que algo entró, como que algo salió, algo se movió en la casa, y es una opresión, entonces genera miedo. Aparte de que sustenta la mentira que ya el enemigo tiró, empieza a meter miedo. Entonces hay miedo, ¿verdad? Y yo voy a llamar al pastor para que venga a orar por mí. Yo voy a llamar a Yuri, voy a llamar a Marixa, voy a llamar a la otra, pero usted tiene la autoridad. Si usted no usa esa autoridad, no la está usando, si usted no agarra la autoridad que Cristo le ha dado, ya usted empezó a perder la batalla. ¿Por qué? Porque la batalla, usted tiene también esa espada, le fue dada a usted y usted tiene que usarla con autoridad y con poder. Una de las situaciones más difíciles y por la que Yuri me pedía mis ejemplos es porque donde a veces hemos sido más débiles, las partes débiles que no hemos fortalecido, las partes débiles que no le hemos entregado al Señor, donde el enemigo va a venir a meter más cizaña, va a venir a atacar, va a venir a oprimir más, va a venir a hacernos sentir a nosotros menos.
Una de las situaciones fuertes de opresión que yo vivía a través de los años fue algo que tenía que ver con mi pasado. Yo fui una adolescente tranquila, pero en algún momento de mi vida como que me desperté, hice todo lo que no había hecho en toda mi vida en un par de años. Cuando yo vengo al Señor y luego me caso, hay un temor oprimiendo mi vida y ese temor estaba ahí latente, latente, que todo lo que me sucedía era porque como yo había hecho esto en el pasado, entonces ahora yo estaba pagando las circunstancias y el enemigo me acusaba. Miren, yo le decía a Yuri, Yuri, yo duré 6 años orando todos los días pidiéndole perdón al Señor, 6 años pidiéndole perdón al Señor por la misma situación. Hasta que un día el Espíritu Santo me habló y me llevó a Miqueas. Fue cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos y me llevó al libro de Miqueas, el capítulo 8:7, que dice que Él tomó nuestros pecados, los llevó a lo profundo de la mar y no se acuerda de ellos. Ese día yo fui libre a través de la misma palabra. ¿Por qué? Porque la opresión era tan grande que, miren, ustedes no saben lo que es tener que hincarse en orar y estar pidiendo perdón. Señor, perdóname, Señor, es que yo hice esto, Señor, y usted acordándose, porque el enemigo se paraba a la par mía y me decía, ¿qué te va a escuchar el Señor? A usted, su esposo le va a hacer esto, le va a hacer lo otro, porque usted hizo esto, porque usted hizo lo otro. Y venía, sus hijos van a pasar por esto. Otro ataque donde me tenía presionada el enemigo, que yo le decía a Yuri, Yuri, siempre le he compartido mucho con ella, y yo le decía, Yuri, fíjate que uno de los temores más terribles para mí fue cuando mis hijos entraron a la adolescencia. Cuando mi hija tenía 11 años y ya se iba acercando, ¿verdad?, la adolescencia, yo empecé a orar a Dios para que viniera. Señor Jesús, ven pronto antes de que mis hijos sean adolescentes, ven. Y yo oraba. Miren, cuando yo les digo a ustedes que yo oraba, era que yo me levantaba a orar y yo oraba y se iban para la escuela y lloraba porque yo quería que Cristo viniera para que ellos no se hicieran adolescentes. ¿Por qué? Porque la gente me había metido, el enemigo había usado a la gente para meterme una mentira. Espérese que sean adolescentes. Es que cuando sean adolescentes usted se va a dar cuenta. Es que espérese. Y eso, el enemigo había lanzado ese dardo y ese dardo estaba oprimiéndome. Mis hijos se iban y yo vigilaba horarios. Yo le decía a Yuri, Yuri, yo no tengo ni siquiera paz como para decir, voy a darles permiso para ir a tal lado, porque yo decía, y si hace esto, y si hace lo otro, y si se jala la torta, sí. Era algo terrible. Cuando usted viene al Señor y empieza a leer la palabra, y la palabra dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, entonces usted entiende que Dios no está pensando en hacerle daño a través de sus hijos, que Dios no está pensando en cobrarle facturas, y usted logra vencer al enemigo. El enemigo va a traer mentiras para quitarle a usted, minarle a usted su estabilidad espiritual. Sí, claro, todos los días, todos los días. Y mire, usted sale a la calle y la gente le dice, uy, esto se está poniendo peor cada día. Entonces, uy, sí, esto se está poniendo peor todos los días. Uy, sí, uy, y usted empieza a creer, pero si usted dice, no, la palabra dice, y usted empieza a traer la palabra de recuerdo. Pero si usted no tiene, no la estudia, si usted no aprende palabra, si usted no medita en la palabra, ¿con qué se va a defender? ¿Con qué va a defender usted? ¿Con qué usted se va a sacar esos ataques tan terribles que el enemigo manda a la mente? Porque ahí es el asidero que el enemigo. Él no conoce nuestros pensamientos, no los conoce, de eso quiero que siempre se recuerden. Pero nosotros tendemos a hablar, uy, qué miedo, uy, qué susto me da a mí tal cosa, uy, es que miran a mí cómo me pone a pensar, y el enemigo lo escuchó. Y él va a atacar exactamente en los puntos débiles suyos. Él nunca va a atacar en la parte suya fuerte, siempre va a atacar en la parte débil. Y en la mente es muy volátil, estamos pensando constantemente, estamos pensando y cómo voy a hacer y qué lo voy a hacer. Ese ataque es sutil del enemigo, es hacerte olvidar quién eres en el Señor, es hacerte sentir que eres menos incluso hasta que Él. Pero cuando usted dice, no, 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 yo soy una hija de Dios, yo he sido llamada por el Dios de los cielos, Él me buscó a mí, me amó tal y como yo era, y usted empieza a creer eso y empieza a posicionarse de quién es usted en el Señor, el enemigo va a retroceder. Ok. Y ya para Quiero, eso, quiero dime yo. aprovechar para contar tres áreas precisamente en esta parte de opresión que también siento que son típicas, especialmente cuando estamos tratando de acercarnos a Dios. Una de ellas es el
en la manifestación del temor es sentir que algo se está moviendo, ¿verdad? Que cuando leemos la Biblia, que cuando estamos orando, que cuando estamos en esa búsqueda de Dios, es como que alguien viene y, yo me acuerdo que era algo que yo experimentaba cuando era especialmente adolescente. Me pasaba que yo me sentaba a leer la Biblia, tal vez no había nadie en la casa o todo el mundo estaba durmiendo y yo decía, y yo literalmente sentía que había una voz que me decía, me vas a ver y soy bastante feo, soy bien feo. Entonces, es esa sensación de que algo sobrenatural se iba a mover porque yo estaba buscando la, la presencia de Dios o esa intimidad con Dios, esa parte me hacía a veces retroceder, mejor la cierro o mejor no le, mejor voy a encender esta luz, voy a poner otra bulla, ¿verdad? Para no escuchar la voz. Otra de las cosas que habían hablado creo que era la primera o segunda clase, de esa de que en medio de de los sueños sentían que habían ataques también en la parte espiritual que les quita, o sea, no podían respirar, o sea, estaban ahí, no podían hablar, no podían respirar, cosas así. Sí es cierto que es el momento donde más vulnerables estamos, pero estamos más conscientes de que lo que está pasando tal vez no es natural. Y saber que no es natural, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que sigue siendo, como Marisa me estaba mencionando, la importancia de la palabra. En medio de esa opresión siempre viene ese versículo donde podemos clamar a Dios por la intervención de Él. Esa sensación de que con solo de lograr hablar, incluso por pedir ayuda, ahí va a haber la diferencia. Creo que esa es la que tenemos que tener claro en medio de un ataque. Pero también está otro ataque que a veces eh, es más difícil de identificar, que es una voz ajena. Y vuelvo a usar estos ejemplos porque tienen que ver, como dije antes, que es claro para uno que el ataque es externo, pero está esta voz donde se confunde con la de uno. Eh, Está oyendo voces. Por ejemplo, como le dije antes, que les decía que a esa voz me decía, me vas a ver y soy bien feo, ¿verdad? Hablando de que un demonio, esa sensación de que un demonio estaba diciéndome que se iba a manifestar y que yo lo iba a poder ver. eh, entonces, por años también, precisamente por ese temor que había quedado, bueno, yo nunca, yo tengo discernimiento de espíritus, pero realmente pocas veces veo algo. Dios me enseña algo cuando es necesario abiertamente que yo vea lo que se está moviendo o qué tan contaminada está el lugar o la situación. Porque Dios nos da discernimiento, nos da dones y entre esos dones están el discernimiento de espíritus. Y en mi caso, como dije, no soy de ver, pero una de las cosas que por mucho tiempo impidió que Dios me hablara de esta forma o me hablara en visiones era el temor que me había ministrado esa voz que me decía, me voy a manifestar y soy bien feo, ¿verdad? Pero también en medio de eso estaba, uy, en medio de esos ataques me pasaba que me quemaba, algo eléctrico explotaba, o sea, cosas que eran que yo decía, esto no es, qué raro, yo siento que todo lo eléctrico me está atacando, ¿verdad? Así, yo llegué a ese punto y entonces me acuerdo que en medio de eso me decía, esto es una locura. Eso no es lógico, usted está loca, usted está a punto de perder la razón. Y la voz a veces era tan fuerte que yo en medio de eso decía, no, no le puedo decir a nadie lo que estoy pasando porque de verdad me van a categorizar como una loca. Pero ese es el ataque del enemigo. Si en el momento que me acuerdo que me pasó con la olla de presión, a pesar de que esta parezca una historia fantástica, pero medio de eso, yo estaba cocinando frijoles,
¿verdad? Me estaba cocinando frijoles en la casa de mi papá, que la cocina era con gas. Entonces, un pronto a otro, yo empiezo a ver el tiempo, que ya me toca ir a apagar los frijoles, que le voy a dejar unos minutos, me estoy yo en eso, y en eso que yo estoy diciendo, le voy a dejar unos minutos más, esa voz extraña que les decía, voy a explotar y te voy a quemar, te voy a destruir la cara, eso es lo que me decía. Eh, entonces yo estaba en la lucha de acercarme a apagar el fuego no, de la estufa o no, ¿verdad? Y en ese momento yo dije, no, me acuerdo que yo dije, no, yo reprendo al diablo, fue como que yo reprendo en el nombre de Jesús y apagué, digamos, la estufa, me alejo y explotó la olla. Efectivamente, rompió el cielo raso, bueno, fue un desastre terrible en medio de toda la cocina. Pero, como dije, exactamente lo que había oído había pasado, pero cuando el momento que yo reprendí, me dio tiempo, no solo tiempo, sino me dio el valor necesario para ir a apagar la olla en medio de las voces que estaban. Entonces, la opresión espiritual eh, a veces es tan clara que usted se queda pensando si hay un elemento de locura en medio de lo que usted está oyendo. Y es así de fuerte, son los dardos de fuego que pone el enemigo en nuestra mente. Depende de nosotros si podemos dar respuesta, como decía Marixa, diciendo, escrito está. Adelante, Ok, Marixa. Ujú. estamos en un pasaje bíblico que ha sido una de mis armas. En el capítulo del libro de Romanos, capítulo 10 y verso 8 al 10, dice lo siguiente. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted confiesa la palabra, y ataca al enemigo con la palabra, él va a huir. Sepa lo que él va a huir. Él no se va a querer. Él no va a entrar en un pleito con una persona que conoce la palabra. Ahora, algo importantísimo que quiero que a usted le quede claro en su mente. El enemigo solo tiene poder en las áreas que no están gobernadas, sujetadas o entregadas, ¿verdad? En la verdad de la palabra que usted las ha entregado al Señor. Tiene que haber ahí algo chiquitito. Hablando con esto que decía Yuri, poniendo un ejemplo sobre lo que Yuri dijo. Yo viví en Heredia en una casa que cuando yo llegué a esa casa, yo no sabía. Yo entré a esa casa, empezó a tener problemas serios con mi esposo, empezamos a tener una especie de división. Mi hija mayor tiene un discernimiento un poco parecido al mío. Ella en ese momento tenía 2 años y todas las noches se levantaba pegando gritos. Ustedes no tienen la idea de los gritos que pegaba esa chiquita. Yo entraba al cuarto y ella me decía, la cucaracha grande, porque ella tiene pavor a las cucarachas, ¿verdad? Entonces, la cucaracha grande, y yo buscaba la bendita cucaracha, me agachaba bajo la cama y todo, y no había nada, levantaba hasta el colchón y nada. Resulta que entonces empiezo a orar, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Pero ¿cómo es posible que esa chiquita vea una cucaracha todos los tiempos y yo no veo la bendita cucaracha? Ya no solo era la cucaracha, amanecía con la espaldita rasguñada. Y entonces y yo decía, Dios, ¿qué es? Y yo le decía, mami, ¿qué es que usted se levantó ayer? ¿Usted qué hizo? Nada, los problemas y los problemas con esa chiquita. Un día el Espíritu Santo, yo le pido que me abra los ojos. Dios, guíame, ábreme los ojos, muéstrame qué está pasando aquí. Tu palabra dice que tú pones colirio, pon colirio en mis ojos para yo poder ver qué es lo que está sucediendo. Y una noche que ella grita la cucaracha y yo entro al cuarto, veo la sombra que estaba parada en el frente de ella, en la camita de ella daba con el closet, la sombra era inmensa, grande, no tenía, yo podía ver el inicio de sus pies, pero no podía ver el terminal, y eso la arañaba de noche. Mire, yo me paré fuerte y le ordené que se fuera. Le di le dije, usted va a abandonar mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Esta casa es cubierta, guardada y protegida por el Altísimo. Usted sale ahora, pongo cobertura sobre la niña. Oré y quebranté. Pero esa niña fue tan perseguida
Fue terrible como la perseguía. Un día está comiendo, ella está sentada comiendo a la par del hermano, yo salí, me fui un momentito a cuatro y la oigo donde pega el grito. Regreso, está tirada en el suelo como en forma de cruz y algo la sostenía. Y yo llegué y dije, Satanás, la suelta ya. Y donde yo di la orden para que la soltara, ella se paró y gritaba, mami, 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 no me quería soltar, no me quería soltar y era bien feo. La atormentaba de una manera hasta que un día lloré con ella y le puse el yelmo y ordené que todos los pensamientos de ella estuvieran ordenados, que nada de eso podía venir a tocar su mente. Le prohibí al enemigo tocar su mente, su cuerpo, le prohibí tocar su cuerpo y empezó la niña a tener paz. Esa casa fue terrible. Yo traje a un hermano que ministraba junto conmigo, ministramos la casa y resulta que la casa había sido pactada por unos rosacruces y entonces la casa había sido pactada para que la familia que viviera ahí no viviera en paz. Cuando ministramos la casa y se liberó la casa, lo liberamos todos. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo no solamente son hacia la mente, hacia el cuerpo, también se materializan de alguna manera. Pero cuando se van a materializar y van a tener mayor fuerza, cuando usted les tiene miedo. Yo le contaba a Yuri un día que a mí el enemigo le daba por sentarse a la par mía. Algo se sentaba a la par mía en las noches. Todas las noches yo veía, sentía donde algo se sentaba a la cama. Y yo estaba profundamente dormida y yo sentía donde, y yo abría los ojos, no había llegado mi esposo, no se había pasado ningún chiquito a la cama, y aquello se sentaba. Usted en el principio se asusta, lógico, el susto de la vida cuando usted siente que alguien se le subió o alguien movió su cobija y usted dice, ¿qué fue esto, verdad? Y un día el Espíritu Santo me dice, reprende, reprende. Y yo empecé a reprender, pero no sabía qué era lo que yo reprendía. En medio de la reprensión, yo le ordené, le dije eso, ¿sabe qué? Yo a usted no le tengo miedo. Lo que sea que está viniendo a esta casa, yo a usted no le tengo miedo. Y por donde usted vino se tiene que ir. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo le ordeno que salga de mi casa y se vaya a un lugar seco y perezca ahí. Nunca más. Y después, cuando volvió a intentarlo, porque el enemigo regresa, recuerden que él se va, pero él intenta volver y va a seguir volviendo y seguirá volviendo porque tiene una lucha contra nosotros. Él quiere hacernos caer del lugar de donde el Cristo nos tiene. Empezó a regresar, entonces yo hice bien porque yo les digo que son espíritus vagabundos. Yo les puse ese nombre, son espíritus, yo dije que son espíritus vagabundos. No tienen nada que entrar, llegan a molestar. Bueno, lo digo en otro término un poquito más fuerte, ¿verdad? Llegan a molestar. Entonces, cuando ya empezaron a llegar se llegaban a sentarse, yo les decía, usted se puede quedar ahí toda la noche si usted quiere, porque yo voy a seguir durmiendo. Y dejé de reprenderlos, porque ¿qué era lo que ellos querían? Que ellos tuvieran una pura lucha con ellos. A veces el enemigo quiere que estemos en una lucha. Miren, yo vi levitar tazas en mi casa, yo vi cosas en esa casa que yo nunca más volví a ver en ningún otro lado. Pero ellos lo que quieren es atormentarte. ¿Para qué? Para llevarte a una especie de locura, a una especie de que usted diga, no, mejor no leo la Biblia porque la Biblia de verdad me está volviendo loca. Estoy viendo cosas que no son, estoy sintiendo cosas que no son. Como decía Yuri, empieza el temor. Si oro, me ataca, mejor no oro. Si leo la Biblia, me ataca, mejor no leo la Biblia. Y empieza, porque ese es el ataque que hace él. Él no va a atacar, el ataque es sutil del enemigo para hacerte olvidar quién eres. Quiero que eso se le quede. Es sutil para hacerte olvidar quién eres en el Señor. El enemigo no tiene tanto, el enemigo no se mete tanto con lo que usted hace, sino con lo que usted es, con quién es usted, con su ser, con la persona que es usted. La guerra espiritual no termina con una liberación. La guerra espiritual termina con la victoria en la carrera cuando usted ya nos hayamos ido de aquí, pero esto es un asunto de todos los días. Todos los días vamos a pelear contra algo. Ahora yo estoy peleando en este instante contra un espíritu de ira. Yo les ayudé, es algo terrible en una de las personas de mi casa. Se levanta y entonces antes yo me le enfrentaba y discutíamos y entrábamos ahora no, cada vez que eso va a entrar, yo me voy a cierta parte de mi casa y le ordeno a ese espíritu. ¿Sabes qué? Y ahora, un día de esto lo hice más de frente. ¿Sabes qué, espíritu inmundo? En el nombre de Cristo Jesús, te ato y te ligo. Todo espíritu de ira, de contienda, de disensión y de pleito se calla ahora. Y pum, se mudece y entra la paz. ¿Por qué? Porque yo conozco palabra y sé la palabra que tengo que utilizar. Usted tiene que conocer palabra y saberla utilizar. No es guerrear por guerrear, no es gritar, no es que el que grita más le vence más al enemigo, es el que conoce más palabra. Yo ahorita no sé si hay algo más ahí o si hay alguna pregunta. Ok, la conclusión de esto, miren, el sometimiento. Cuando hablamos de sometimiento, someterse a Dios es la primera acción para vivir en victoria.
¿Qué significa someterse? Ah, es que yo leo la Biblia todos los días, es que yo oro todos los días. Ujú. Sí, ajá. Y yo ayuno. Allá no es perdido, pero ayuno. Ajá. Pero no le entrego al Señor mi voluntad. No dejo que el Señor gobierne las partes que yo no quiero. Hay partes que a veces no queremos que el Señor se meta ahí. No te metas aquí, Señor, déjame así como estoy, ¿verdad? Entonces no podemos vivir el sometimiento. No es solo leer la palabra. El sometimiento es leerla, entenderla y ponerla en acción. De nada me sirve conocer mucha Biblia si yo no pongo en acción lo que estoy entendiendo en la palabra. La palabra a mí acuérdense, en ella es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice que penetra los tuétanos, las entrañas y lo profundo del hombre. Ella va a ir captándolo todo. Entonces, cuando hay un sometimiento en la palabra, ella va a ir haciendo la transformación, la renovación del ser humano de adentro hacia afuera. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, yo les voy a decir algo. Yo nunca he sido mal hablada. No sé por qué, pero nunca lo he sido. A pesar de que estoy en una familia que en bonito le dicen a usted hijo de la madre, ¿verdad? Como decirle buenos días. Entonces, cuando yo vengo al Señor, yo no soy mal hablada, pero soy iracunda, muy iracunda. Yo era bueno, ayer oí a alguien que me hizo una gracia que dijo, le decían que es un Alcacelser. Bueno, yo no soy, yo no era- yo soy un Alcacelser al cuadrado si no me someto al Señor. Entonces, cuando yo vengo al Señor, creo que eso es normal en mí, o sea, está bien, yo me defiendo, yo no me dejo de nadie, entonces eso no se lo entrego al Señor porque yo me defiendo. Pero entonces cualquier cosa que hacía mi esposo provocaba en mi ira, esa ira provocaba una discusión, esa discusión provocaba una situación, y yo puedo creer que yo no hubiera llegado a 40 años con mi esposo casada si yo no hubiese sometido esta ira al Señor. Agresiones, maltratos y cosas que vivieron mis hijos, que el Espíritu Santo empezó a redarguir, a exhortarme cada vez que me jalaba las tortas que me jalaba. Entonces yo empecé a orar al Señor y a decir, Señor, toma control de esto, Señor, yo te entrego esta ira. Empecé a revisar de dónde venía la ira. La ira venía producto de muchos abusos y muchas agresiones que yo había vivido de niña y no me había podido defender. Entonces esa ira está ahí, está comprimida y entonces va a salir y el enemigo se va a agarrar de ahí. ¿Y dónde va a meter el dedo en la llaga? ¿Cuál es tu llaga? La ira, él la va a meter ahí. ¿Cuál es tu llaga? El adulterio, él va a meter ahí. ¿Cuál es tu llaga? La fornicación, va a meter el dedo ahí. ¿Cuál es tu llaga? La mentira. Entonces, tienes que decir la verdad y entonces debates entre decir la verdad o mentir, que es más fácil mentir o decir la verdad y terminas mintiendo. Pero cuando tú dices, no, la verdad me hace libre, eso es algo que yo agradezco de mis hijos, que ellos dicen, yo me acuerdo como mami nos decía siempre, la verdad nos hace libres. Yo les veía diciendo, la verdad nos hace libres, por la verdad murió Cristo, no mienta, diga la verdad. Cuando usted logra vencer eso, el enemigo no tiene dónde meter él. Él va a andar buscando, siempre, sépalo, va a buscar alguna situación que usted tenga por ahí para meter el dedo. Pero la única forma de someternos a Dios es entregar esas áreas. Aquí estoy, Señor. Esto es mi área, esta es mi debilidad, esta es mi situación, Señor. Y dígalo así, dígalo, esta es mi debilidad, porque es una debilidad que usted tiene y que tiene que entregar al Señor. Para vivir en victoria el alma, cuerpo y el espíritu hay que someter voluntariamente y activa a la voluntad de Dios. Todo, cuerpo integralmente, porque recuerde que este cuerpo está viciado con sus pasiones, sus desórdenes, entonces tenemos que entregarlo. El alma, donde están todas las emociones, donde nos enseñaron a no manejar las emociones. Mire, a nadie nos enseñaron a manejar las emociones, entonces algunos son explosivos con ira, otros son explosivos con llanto, otros son explosivos con comiseración, otros son, y el enemigo conoce esas áreas. Dice, pero para someter a Dios cualquier parte de nuestro ser solo puede alcanzarse a través de la obra del Espíritu Santo. No olvidemos eso. Usted no puede vencer solo, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de las regiones celestes. Recuerde, ellos no son cualquier gente, ellos tienen poder, tienen autoridad, pero toda autoridad me ha sido dada a través del nombre de Cristo Jesús. Él me delegó esa autoridad a través de su nombre. Entonces yo también tengo una autoridad superior por la cual los puedo dominar, los puedo doblegar.
pero no puedo minimizar su autoridad, no puedo minimizar el que él es el príncipe de este mundo, no puedo minimizar eso, no me le puedo venir a enfrentar, aquí vengo yo porque aquí vengo, no, esto es a través del Espíritu Santo, el que hace la obra, el que transforma, el que liberta es el Espíritu Santo. Y les voy a decir algo que siempre he enseñado cuando enseño de guerra espiritual. Si usted no se somete a Cristo, a una liberación, no intente ministrar liberación. No intente meterse en esa área. Usted tiene que meterse a primero usted, sanar usted, estar sano usted para que el enemigo no tenga nada con qué devolverlo. ¿Se acuerdan de los jóvenes que quisieron ministrar liberación en el libro de los Hechos? No recuerdo cómo era que se llamaban, pero estos chicos habían visto a Pablo ministrando, habían visto a Silas ministrar, y entonces dicen en el nombre del Dios que predica Pablo, le dicen a los espíritus inmundos, ¿verdad? En el nombre del Dios que predica Pablo. Y entonces los demonios le dicen, sí, a Pablo, de Pablo hemos oído y a Jesús conocemos. Escuchen cómo le respondió, de Pablo hemos oído y a Jesús conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Y les pegaron la revolcada del siglo. Entonces, vean que el enemigo nos conoce, oyen de nosotros, saben quiénes somos. Entonces, nosotros tenemos que permanecer puestos en Cristo Jesús con la espada envainada siempre, y la espada es esta palabra que nos ha sido dada escrita. Es una palabra escrita que tiene vida y que nos hace a nosotros ser fuertes a través del Espíritu Santo. No será, dice, no es con fuerza, sino que es con el Espíritu de Dios, ¿verdad? No será por fuerza, pues creo que la nueva versión internacional, no será por fuerza, sino por ningún poder, ni por ningún poder, sino por el Espíritu Santo, dice el Señor. No es con fuerza humana, no es porque yo soy muy valiente y yo al diablo no le temo, no, yo no le temo y se los puedo decir seguramente, con toda la claridad del mundo, no le temo al enemigo y se lo he dicho. Una de mis palabras para guerrear por mis hijos, y ayer lo decía yo, y una persona abrió los ojos grandísimo, me dijo, yo nunca había escuchado eso. Yo le dije, yo no parí hijos para el infierno, y yo se los esperé hacia el enemigo. Yo no parí hijos para el infierno. Mis hijos son del Señor. Yo los declaré desde que estaban en el vientre mío para el Señor, y los peleo como hijos de Dios. No los peleo como derrotados, los peleo como hijos de Dios. Pero usted tiene que tener esa convicción. Para vivir en victoria, Dios debe pelear por nosotros. Que la obra del Espíritu Santo venza en cada uno de las áreas de nuestro ser, santificándolas por completo. Esto solo se logra con la comunión del Espíritu Santo. Miren, una de las cosas más dolorosas de este tiempo, del día de hoy, siglo XXI, es que la gente no cree en el Espíritu Santo. Ven una sanidad y lo primero que dicen es, ¿será? ¿Será? ¿Habrá sido? Y esperan a ver si aquello fue verdad o mentira, porque se ha jugado tanto con las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero yo le puedo asegurar a usted que el Espíritu Santo sana, que el Espíritu Santo liberta, que el Espíritu Santo transforma corazones. Si usted se somete, si usted lo entrega, si usted ora por alguien que está pasando por situaciones XY, créale a Dios, crea que usted está orando con convicción, pero a veces oramos por orar y no hay convicción en el corazón. No podemos entrar en la guerra espiritual sin convicción. No podemos guerrear contra el enemigo sin convicción de que usted es un hijo de Dios, ganado por una sangre preciosa, que esa sangre está vigente hasta el día de hoy, que esa sangre puede limpiar, sanar, restaurar hasta el día de hoy, que usted tiene un gobierno, usted pertenece a un gobierno, que usted fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Cuando usted le dice eso al enemigo, mire, se tiembla. Yo fui trasladada de las tinieblas a la luz admirable. Yo estoy crucificada juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el espíritu de muerte viene a su vida y usted le dice al enemigo, ¿sabes qué? Para mí el morir es vivir y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted le dice, Señor, esto es así. Sea que yo viva o que yo muera, le voy a seguir sirviendo al Señor. Sea que yo viva o que yo muera, yo le creo al Señor. El espíritu de muerte va a huir. Pero si usted se pone, ¿seguro es que me voy a morir? Ay, sí, me voy a morir, y empieza a meterse ahí, sepa que se va a morir, y el problema es que se va a morir y va a poder,
está pendiente incluso perder su batalla. Tengamos cuidado con eso. Creámosle al Señor. La única forma de quebrantar al enemigo es creyendo, sometiéndonos a la palabra y hablando la palabra. No es con palabrería. Yo he estado en lugares donde se ministra liberación y escucho las cosas que le dicen al enemigo. Satanás, cochino, no sé, puerco. Y yo digo, uy, Señor, con que se les devolviera. Vean, yo solo pienso que si el enemigo se devuelve, esas personas no les queda nada. Pero cuando usted se voltea y le dice, ¿sabes qué, Satanás? En el nombre de Cristo Jesús, por la autoridad que me ha sido dada a mí en Cristo Jesús, te ordeno. Entonces él sabe que usted sabe por qué usted está diciendo eso. Pero no es decirle puerco, no es decirle cochino, no es decirle palabrotas, no, porque él a eso ni frío ni calor. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Yurita, yo no puedo ver los mensajes, no sé por qué, pero si había alguna pregunta, si había alguna pregunta, no lo No, sé, Yuri. no hay una pregunta, sino un comentario que muchas veces lo que dice Marta, bueno, es que muchas veces oramos dudando y bueno, en varias ocasiones y no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta adicional o comentario, sino para pasar a la segunda, a la siguiente parte. Yuri, para cerrarte ahí, miren, uno de los errores del creyente es orar con duda, porque usted minimiza la autoridad de Dios. Ayer nos decía Teresita que hay gente que dice, ore usted porque a usted Dios sí la escucha. Entonces usted está haciendo a Dios mentiroso porque el Señor dice que todo el que se acerca a Él crea que le haya. Yo tengo que creer que Él está ahí, que está aquí en medio de nosotros ahorita, que hay protección de parte de Él cuidándonos hoy a nosotros en medio de estos temas, porque cuando hablamos de estos temas, Yuri y yo lo sabemos, y todo lo que se mueve después. Y hay que quebrantarlo y hay que cortarle el camino, pero tenemos que creer. Y ese aporte de Marta es muy bueno. Hay que orar creyendo. Hay que entrar, si usted va a guerrear, crea que usted tiene la autoridad de parte de Dios, delegada por Cristo Jesús a través del nombre de Jesús. No deje de usar el nombre de Jesús porque de ahí viene su autoridad. Gracias, Yurita. No, gracias más bien a vos, amiga. Gracias de verdad. Y entonces pasamos porque no veo más preguntas. Entonces, la siguiente es exactamente la otra parte del curso, grande parte, que tiene que ver, como mencionamos antes, con resistir al enemigo. Y dentro de este entendimiento, vimos esos ataques, los ataques, 6 ataques espirituales que afectan a los escogidos de Dios. Vemos que cada una de ellas, conforme iban pasando, había una parte de la armadura que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, aquellos que entendemos eso, para poder defendernos de esos ataques que hace el enemigo, poderlos repeler, poder resistirlos. Entonces, los ataques de la mente, el yermo de la salvación está para ellos. Al menos hay una una parte de la armadura que sirve para repeler o para defendernos contra ese ataque que viene del enemigo. Pero la única forma de contraatacar, como se ha venido hablando y ha venido hablando Maritza más de una vez, es escrito está. Para cada una de estas, como vimos, también estaba un texto bíblico que hablaba claro sobre que si hay un ataque en la mente, llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice segunda de Corintios 10:5. O cuando estamos en medio de la opresión de parte del enemigo, entender que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Esa es una de las cosas que tiene que estar claro en nuestro corazón cuando el temor o la angustia o la ansiedad viene a nuestra mente. El identificar claramente el ataque es lo que nos permite
una y otra vez poder saber cómo contraatacar. Pero si no discernimos lo que se está moviendo, si no estamos claros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, vamos a seguir cayendo una y otra vez en la trampa del enemigo de ser no solo atacados por parte de él, sino que quedar postrados en medio de esos ataques que él hace. Entender que la guerra espiritual que tenemos implica que nosotros no podemos solo decir existe una armadura de Dios. No, es que si yo me alisto en la guerra espiritual que ya existe, es indispensable que yo me ponga toda la armadura de Dios y que me la ponga correctamente. No, sino que no solo es que nosotros entendamos esto, que tengo que ponérmela, sino que yo tengo que entender que es indispensable que usted y yo estemos dispuestos a acatar todas las órdenes de aquel que nos tomó, nos llamó como soldados. Haciendo esto en forma inmediata. En otras palabras, que estamos dispuestos a ser obedientes. Y como vimos en una de las clases, obediencia parcial es desobediencia, obediencia tardía es desobediencia, desobediencia descarada es desobediencia. Entonces, la obediencia que Dios demanda es una obediencia activa, directa e inmediata. Y esa es tiene que haber una disposición y no es solo hacerlo como que ya hice, lo ejecuté, sino que mi corazón, mi alma entera está dispuesta, alma, cuerpo y espíritu están sometidos a Dios, porque yo puedo obedecer, hacer la acción, el acto externo, sin embargo, en mi corazón tener la actitud incorrecta, estar diciendo, "Ven, hacerlo a regañadientes, hacerlo de mala gana, eso también es desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? Que no solo nos alistemos entendiendo que tenemos que ponernos toda la armadura, que tenemos que estar dispuestos a acatar órdenes, pero también entender que no podemos permitir que el mundo nos envuelva en su vaivén. No podemos enredarnos en los asuntos de la vida civil, como diríamos un soldado, la vida civil y la vida de ministerial o la vida de la misión que recibió como soldado. En el caso, en esta milicia que Dios nos invita al aceptarlo a Él como Señor y Salvador, que tenemos que tenemos que atender sus órdenes, Él está esperando que usted y yo no caigamos en las tretas del enemigo, que una de las tretas es que nosotros nos amoldemos a este mundo cuando el Señor nos dice casi que de una y de forma directa que no nos amoldemos a este mundo, sino que nuestra manera de pensar se alinee a lo que la palabra ha definido que es el estilo de vida que todo creyente debe tener. Entonces, aquí, en medio de todo esto, si somos soldados de Cristo, debemos obedecer y permanecer firmes para vivir y vivir en santidad. Eso significa que nos lleva abiertamente a poder mantenernos victoriosos en medio de la batalla espiritual. El reto es continuo. Entonces, si hay un área donde no estamos viendo victoria, es un área que necesitamos someterle a Dios, que es lo que venido a hablar de todo en todo esto. Las herramientas o las armas espirituales, la oración, la palabra de Dios, la fe, la alabanza como instrumentos donde reconocemos, no que estamos haciendo caso omiso de la oposición que estamos teniendo o el ataque que estamos viviendo, sino alabamos porque sabemos que el Dios que está con nosotros no nos va a abandonar y tenemos la esperanza en medio incluso de las crisis que no quedaremos postrados, que juntamente con las pruebas veremos las salidas, que las promesas del Señor en cuanto a podernos librar y que nos invita una vez y otra
a no tener temor son las cosas que nos llevan a la alabanza, no necesariamente porque hay lo que estamos viviendo en ese momento es que ya hemos visto la respuesta a nuestra petición o la intervención de Dios en medio de la ayuda, sino que alabamos a Dios con acción de gracias, entendiendo que aunque yo no vea con mis ojos la manifestación de la respuesta de Dios, si algo tenemos claro es la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y que Dios es bueno y que Él no nos dejará postrados, que incluso 10 veces caerá el justo, incluso 7, pero no quedará postrado. ¿Por qué? Porque el Señor sigue siendo nuestro ayudador. Entonces, eso nos debería llevar a la alabanza, a la acción de gracias. El perdón, del cual tal vez no hemos hablado a profundidad en- a través de esos ataques, sigue siendo un elemento clave, especialmente porque entendemos que el Evangelio de Dios es relacional. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos perdona. Perseverancia es la clave, porque solo el que perseverar hasta el final será salvo, porque Dios, si ya Cristo venció en la cruz y nos invita a nosotros a estar firmes y permanecer firmes en la victoria que Él ya ha ganado por nosotros, para que podamos vivir precisamente en victoria. Entonces, entendemos que la base espiritual para la guerra espiritual, como que es la que hemos tomado para el curso, sigue siendo en ese caso, la de someternos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Teniendo este claro, la palabra de resistir al diablo que está aquí es un mandamiento que no puede separarse de la primera parte. Yo no puedo hablar de resistir al diablo sin sometimiento, porque solo la resistencia espiritual se lo en forma efectiva si nace de una vida sometida a Dios. Eh, para entender qué es una vida sometida a Dios, no solo lo que hemos visto eh, a través de estas primeras 4 semanas, o sea, anteriores 4 semanas, esta en particular nos habla abiertamente lo que se estaba moviendo en Santiago. Bueno, cuando Santiago hace, o Jacobo hace esta carta. Resistir al diablo no era solo echar fuera demonios, sino no darle lugar al orgullo o a la terquedad, diríamos nosotros. A no tener, a tener amistad con el mundo, esas eran las cosas que se estaban moviendo. Pasiones en las áreas carnales, particularmente en las áreas sexuales, los conflictos internos, pleitos, contiendas, rivalidades, hablando de dones y habilidades de unos y otros, y el doble ánimo. El hoy si quiero andar, incluso hay una parte bastante fuertes que tienen que ver con que incluso cuando oramos no recibimos nada precisamente porque oramos como las ondas del mar, como esas oraciones con duda, donde dice incluso la palabra que no podemos esperar que recibamos algo de parte de Dios si esto es nuestra actitud para orar. De las cosas más fuertes son todos los conflictos que se mueven con la lengua. Ahí vamos a encontrar en Santiago una serie de discursos que van directos a atacar los conflictos que hay al darle rienda suelta a la lengua. Entonces, ¿qué es resistir al enemigo en este contexto? Es en forma clara someternos oponernos directamente a toda la influencia que se levanta en contra de la voluntad de Dios, de vivir, de hablar como Dios espera que hablamos, de relacionarnos con los demás como Dios espera que lo hagamos abiertamente, amándonos unos a los otros. Entonces, todas estas cosas se llaman resistir al diablo. Significa no darle lugar a que yo tenga la razón siempre, sino ser humildes, o no acomodarme a lo que el mundo me dicta como bueno, o
por lo contrario, o llamarle malo a lo que Dios me dice bueno, a no darle rienda a la carne, a no darle rienda a la codicia, a la ira de las cosas que estamos hablando. Entonces, resistir al diablo tiene que ver mucho más con nuestra actitud y nuestras relaciones en el día a día, en las cosas que enfrentamos. Entonces, entendemos eso que a nivel práctico debemos entender que resistir al diablo se debe entender como un poquito como está este video, donde el enemigo tira dardos que atacan directamente a nuestras vidas y nosotros no solo usamos el escudo de la fe, sino que con la palabra contraatacamos. Significa negarnos a participar en la corrupción moral, negarnos a la codicia, al estilo de vida que el opresor de la sociedad pagana nos invita a tener, es no darle lugar a la forma en que vive el mundo. El mundo vive acelerado y usted puede decir, "Bueno, no es que yo tengo que vivir lento para vivir, decir que no estoy acomodándome al mundo. Lo que está diciendo es que yo no me voy a acomodar al mundo en los valores que van en contra de la palabra de Dios, donde yo le doy rienda suelta, como dije, a la carne, le doy lugar al temor, a pensar en todas las cosas malas que pueden suceder cuando el Señor me dice que debería pensar en lo bueno, en lo que es digno de alabanza, que es darle lugar al Señor en medio de nuestro día a día y aplicar la palabra conforme a lo que dice cuando el mundo nos invita a vivir a nuestras anchas. Perdón, porque la situación real es esta. Dios nos ha dado autoridad para, sobre todos los poderes del enemigo, para caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y que nada nos haga daño, como dice la nueva versión internacional hablando de este pasaje. Pero ¿qué es el problema más fuerte detrás de eso? Que, por ejemplo, el escorpión o los alacranes que tenemos que pisar, no es que pasan debajo y de pura casualidad los aplastamos, sino que realmente encontramos a un enemigo, como vemos en la segunda imagen, donde él está tratando no solo de agredirnos, de ir en contra, de afectarnos, sino que él va directo a ver cómo nos ataca. No tenemos un enemigo pasivo. Nosotros podemos tomar una actitud pasiva ante los ataques del enemigo, pero téngalo por seguro que el enemigo que usted y yo tenemos anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, en forma activa, viendo a ver qué presa es más vulnerable y está más lista para poder ser comida. Nosotros debemos reconocer cuáles son nuestras fortalezas para poder pelear bien. Como hemos venido hablando, una de las fortalezas que usted y yo tenemos es la armadura de Dios que nos equipa para poder pelear contra nuestro enemigo. Pero además de esta armadura está el fruto del Espíritu, que es clave para poder vivir en victoria. Porque lo que dice Segunda de Santiago, capítulo 1, perdón, segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, verso del 7 al 9, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Dios, aquí Pablo decía, ni de mí, pero esto es suyo, sino participan de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo,
conforme a no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó, nos capacitó, nos dotó de no solo de toda la armadura, sino de todos los dones que son las herramientas para que nosotros podamos hacer eh, claro que Cristo viene pronto, porque es para la edificación de la iglesia. El Señor no los ha dado espíritu de cobardía, sino como dije, de poder, de fuerza contra el enemigo, de amor para, en medio de todas las contiendas y todos los conflictos, de esa trampa que es lidiar con las relaciones interpersonales. Dios nos ha dado su suficiente amor, lo necesario para poder perdonar, porque dice en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, pero también nos ha dado uno de los temas, el dominio propio, el poder decir no cuando tenemos que hacerlo, el poder forzarnos a nosotros cuando tenemos que hacer algo y no queremos o nos da pereza o nos da o queremos postergarlo. El Espíritu de Dios a través de su obra nos ha dado de lo necesario para que en medio incluso de situaciones de angustia, el gozo del Señor nos fortalezca para que no veamos solo lo que está enfrente de nosotros, sino que peleemos la buena batalla. Entonces, en esta, nosotros les voy a hacer llegar un video que muestra 7 herramientas que sirven para el dominio propio, para poder eh, lidiar, poder ser realmente aquellos hijos e hijas de Dios que Dios espera que seamos para poder vivir en victoria. Yo sé que cada uno de ustedes se ha puesto una meta en la parte física, una meta en la parte del alma, una meta en el área espiritual. Pero yo no sé, me han llegado pocas tareas, pero sí me han llegado, pero una de las cosas que decía en una de las que estaban leyendo era cómo le costó hacer la tarea. Y yo creo que no es solo esta persona, sino que muchos podemos decir, bueno, era solo poner ponerme una meta y tratar de ejecutarla y alcanzarla de forma consecutiva por 30 días. De acuerdo con los psicólogos y expertos, un hábito se desarrolla con 21 días, ¿verdad? Pero hay un problema fuerte. La fuerza de voluntad, ya entendemos, no es suficiente. Aunque sean a veces las metas físicas y a veces nosotros separemos, como incluso digamos, hablamos de lo secular, de lo espiritual o lo secular de lo ministerial, de lo ir a la iglesia, de las cosas que no son de la iglesia. Yo tengo claro a través de este ejercicio, yo no sé si todas lo experimentaron, que incluso cuando ponemos una meta física, comer a mis horas, tomar agua suficiente, cosas que son del cuerpo, que podrían no sonar tan espirituales. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, no necesariamente se alcanza. De hecho, muy rara vez se alcanza. Dios está esperando que nosotros entendamos que Dios quiere que nos sometamos a Él en alma, cuerpo y espíritu. Y significa que nosotros tenemos que rendir también ese área. Entonces, de aquí es donde yo hablaba de la tarea. Si alguno ha hecho la tarea y después de haber hecho la tarea, dice, yo marqué algunas casillas, pero todavía no puedo hablar de 30 días donde he cumplido esas metas. Se quisiera que, bueno, pero manden por privado la tarea, ya sea en foto, ¿cómo se llama? O el archivo, ¿verdad? Eh,
Si aquellos dicen, bueno, yo tengo menos semanas, quiero, quiero que me mande específicamente un mensaje diciendo, necesito 2 semanas más, 3 semanas para poder completar, o necesito el mes para poder entregar esta tarea. Pero si quisiera que, a diferencia de de la vez cuando usted definió esas metas, ¿sí? Tome un tiempo antes para orar. Señor, ve este área, ve esta meta que tengo aquí, que he puesto, que he escrito. Te pido que en este momento tú tomes control, que a través de tu espíritu actúes en mí, permitiendo que este área, el dominio propio, para poder ejecutar estas tareas conforme a lo que tú quieres, yo la pueda hacer. Aquí viene también la tarea que está detrás de esto. Entonces, detrás de ver el video, sigue en identificar cuál es la herramienta más efectiva de las 7 que están ahí, ¿verdad? Creo que el video dura unas 20 minutos y algo. Eh, entonces, ver las 7, ver cuál es la herramienta o las herramientas que consideran más efectivas para usted y después escoger a partir de esas metas que usted ya identificó, esas áreas que necesitan ser entregadas a Dios, porque todo esto hemos hablado de sometimiento. Y más allá de las metas, podemos identificar partes en nuestras vidas que todavía Dios no tiene control absoluto de ellas, donde el Espíritu Santo nos está trayendo convicción que eso debemos entregarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Además de ver el video y escoger la herramienta que más me sirve y al mismo tiempo de repasar mis metas, voy a sentarme con el Espíritu de Dios y decirle, Espíritu Santo de Dios, ¿cuál? De todo mi ser, porque somos seres integrales. De mi ser, ¿cuál es el área que necesita ser sometida a ti? Identificado el área, hay que escoger al menos 3 versículos, ojalá por área, 3 versículos donde usted por 3 semanas, 4 semanas, realmente 3, va a escoger y aprenderse esos versículos. Hemos entendido que solo con escrito está, podemos contraatacar, podemos vencer, pero si la palabra no está en nosotros, es muy difícil que podamos hacerle frente a los ataques del enemigo. Entonces, esos versículos, yo después les voy a explicar muy bien, les voy a enviar unas instructivos de esta otra tarea. Eh, sí, quiero que tengan claro que lo que vamos a hacer es un quiz de los versículos que usted se tiene que aprender entonces, dentro de 4 semanas, sí les aviso que van a tener un cuisecito, ¿verdad? Entonces, para las personas que les cuesta hacerlo escrito por los usos de la tecnología, se los voy a pedir que me envíen un mensaje directo de WhatsApp con el versículo oralmente, ¿verdad? Entonces, herramientas es posible, ¿verdad? Si yo no puedo usar la tecnología, no, eso no me iba a hacer el quiz, pero que espero que a que haya un quiz no les dé temor. El quiz es algo que ustedes han venido haciendo o van a estar haciendo de aprenderse versículos bíblicos a partir del área donde eh, Dios quiere trabajar en sus vidas y el uso de la concordancia, el uso de la Biblia, incluso de Google, sí va a ser herramientas para poder aprenderse los versículos. Entonces, como dije aquí, Creo que no vamos a ver el video. Entonces, vamos a encontrar a través de la Biblia ejemplos de personas que se sometieron a Dios y que en ese someterse a Dios
el resistir las tentaciones, resistir las amenazas del enemigo, resistir los empujones de Satanás en sus vidas, los librar. Vamos, obviamente Jesús, que es el ejemplo que todos conocemos, que él resistió todas las tentaciones de Satanás en el desierto. Él dice la palabra que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Conocemos la historia de José, que él huyó, que a veces la mejor estrategia es huir, ¿verdad? En ese caso, huyó de la inmoralidad sexual. Vamos a Daniel también, que decidió no contaminarse por la comida del rey o de Babilonia. ¿Cómo le va? Uy, perdón. Sí, Doña ya le Carmen, doy champurria se para le una encendió el cama. micrófono a Carmen Quiroz. Ocho y Ok, media. voy a. Casi termino. Entonces, también vemos el caso de Job, que permaneció fiel pese al sufrimiento, que una vez es el reto para cada uno de nosotros es permanecer fieles pese a que el deseo de quejarnos y de rebelarnos contra Dios cuando nos pasan las cosas malas o cosas que nos hacen sufrir, que nos duelen, se convierte en ese reto cuando el enemigo nos pone a prueba y a ver si vamos a renegar de Dios. Y Pablo, ¿verdad? Que vio muchas persecución y fue atacado por muchos medios por falsos profetas y cuando el Señor nos invita a que extendamos el Evangelio, como lo hizo con Pablo. Vamos a encontrar contraejemplos, obviamente, de Eva y consecuentemente Adán en la caída. Vemos el caso de la vida de Sansón, la vida de Judas, que todos son personajes que entendemos. El caso de Ananías y de Zafira tentando, ¿verdad?, al Espíritu de Dios o mintiéndole al Espíritu de Dios. Como el caso que tal vez no es tan conocido, que solo se menciona como en un versículo en la Biblia, hablando de Demas, de una persona que decidió amar al mundo y volver atrás. Muchas veces el ataque del enemigo tiene que ver con tirar la toalla. Y Dios nos invita a que entendamos que eso es un ataque espiritual. Discernamos que es una guerra espiritual y que cómo se gana una guerra espiritual espiritualmente, con las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Resistir al diablo es entender que el enemigo está limitado cuando somos obedientes. En la medida en que no somos obedientes o no sometamos una área de nuestra vida a Dios, es en la medida en donde el enemigo se hace más fuerte y tiene mayor control para atacarnos, para ir en contra de nosotros. Por eso, entender el contexto de esta palabra es saber que es un contexto, tiene un significado cuádruple, que es ponerse en contra, ¿verdad? De algo, de alguien. Es mantenerse firmes frente al ataque del enemigo. O sea, no titubear, no correr, no escondernos, no escapar, es oponerse, pero oponerse activamente, no solo pensar que estoy en contra, no estar de acuerdo en la mente, sino realmente estar en contra en la mente, pero también el cuerpo y en todo el ser manifiesta que uno está oponiéndose hacia ese enemigo que está enfrente y de forma activa, no pasiva. Y también es resistir al instinto de querer retroceder. Es realmente permanecer ahí, firme contra el ataque del enemigo. Es como dije, es un término militar que describe a un soldado que se mantiene en su posición contra el enemigo que viene en su contra. La batalla espiritual se libra espiritualmente contra un adversario que sin validación, o sea, sin vacilación,
de forma confrontativa y enérgica, es la forma en que nosotros tenemos que pelear contra el enemigo. Una de las estrategias y uno de los ataques del enemigo es tratar de sumirnos en la pasividad. Estoy resistiendo o aguantando uno porque no me quejo, pero realmente no estoy haciendo nada, no estoy ni siquiera a veces orando contra el ataque del enemigo, simplemente me estoy resignando a que suceda, por si no, aunque yo meta la mano, aunque yo diga algo, no puedo hacer nada. A veces ese pensamiento lo que está es siendo un dardo del enemigo que nos impide entender que necesitamos confiar en Dios, esperando en Dios, pero y pacientemente sí, pero de forma activa, creyendo que Dios va a hacer. Dios peleará por nosotros y es por vosotros y estaréis tranquilos. Eso dice Éxodo 14:14. Entender que la guerra espiritual no es que Marixa o que Damaris o que Marta enfrente al enemigo con una espada como vimos en el video, donde literalmente, físicamente va a pelear contra el enemigo. Realmente nosotros tenemos que saber que son más los que están con nosotros que con el enemigo, porque mayor es el que está en nosotros. El Señor, el Espíritu de Dios que habita en nosotros es el hombre más fuerte. No hay nadie que lo pueda vencer, no hay nadie que pueda vencer a Dios. Y ese Dios, ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, el mismo Espíritu que permitió que el pueblo de Dios incluso pasara en seco, que estuvieran seguros. El mismo Espíritu de Dios que habitó en Jesús y le permitió alimentar a los 5,000 es el mismo espíritu que vive en usted y en mí. Y la invitación que Dios nos hace es a entender que no es en las fuerzas humanas, no es en nuestras habilidades, ni siquiera en los dones o competencias o talentos que creemos tener que podemos vencer. Es porque el Espíritu de Dios que opera en nosotros es el que nos puede dar la victoria, el que toma control de esas áreas que necesitan eh, ser sometidas y a través de el Señor tomar control es que podremos hacerle frente al enemigo y el enemigo ya tenga que huir. La guerra espiritual a veces nos lleva muchas veces a preguntarnos eso, a ver si es cierta esta afirmación. Entre más buscamos de Dios, más fuerte nos ataca el enemigo. Y la verdad es que aunque no hay una base bíblica que afirme esto en forma directa, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 sí dice una cosa, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios y lo que Cristo estableció, van a tener persecución. ¿Y quién es el enemigo que anda como el león rugiente buscando a quién devorar? De ahí el diablo. Nuestro enemigo eso es lo que hace. Entonces, de una u otra forma, sí, entre más permitamos que Dios tome control de nuestras vidas, ciertamente podemos vernos más atacados pues, por parte del enemigo. Pero si creemos que si yo me abstengo, o sea, me acomodo y no peleo con el enemigo, no busco de Dios, si yo creo que eso lo puedo hacer, ¿verdad? Al igual eh, que en este caso, donde nos convertimos en objetivos estratégicos del enemigo, entre más busquemos a Dios, cuando hacemos lo contrario, no someternos a Dios y acomodarnos, ¿verdad? Caemos en el peligro más grande, que nos convertamos en enemigos de Dios. Entre ser enemigos del diablo y en ser enemigos de Dios, ¿qué escogería usted? ¿Qué es? Bueno, yo definitivamente
tengo una claridad. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, es omnisciente, nadie le puede hacer frente. Prefiero ser enemigo del enemigo, hablando del diablo, enemigo del adversario, que convertirme en enemigo de Dios. Y al final de cuentas, convertirme en enemigo de Dios, al final termina en muerte y en muerte eterna. En cambio, en medio de ser enemigos de Satanás, estoy luchando contra un enemigo derrotado. Estoy peleando contra un enemigo que está en las últimas, porque al final de cuentas, aunque nosotros nos convirtamos en ese blanco que el enemigo trata de atacar, tenemos a un Dios que pelea por nosotros y que nos invita a que nosotros podamos creer que Dios nos defiende, que podamos estar tranquilos en eso, en poder reposar en Dios. Dios es el que nos fortalece y nos insta una y otra vez a mantenernos firmes. Acercarnos a Dios es vivir con propósito, el caminar en esas obras que Él ya ha definido de antemano. En otras palabras, y vivir victoriosos tiene que ver con la plenitud, con el saber por qué estoy aquí, para qué Dios me creó y poder hacer esas cosas que Dios hizo y al final sentirme feliz, más que feliz, pleno, lleno, porque todo lo que el enemigo trata de hacer es que nosotros no cumplamos ese propósito y por eso es que vamos a ser atacados una y otra vez. Dios le dio habilidad para presidir. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted tenga una cara amargada, ¿verdad? No se acuerde de las cosas, va a tratar de oponerse para que ese don, esa habilidad, que incluso ese llamado que Dios puso, no se cumpla. Vamos a encontrar ataques que tienen que ver a veces solo con retrasarlos a usted, o sea, el llegar tarde, una serie de oposiciones cuando, por ejemplo, usted dice, tenía que hacer esto y esto era de parte de Dios y el ataque es ponerle obstáculos para que usted no llegue. Entonces, el Satanás va a tratar de que usted no se cumpla el propósito por el cual Dios la ha llamado o lo ha llamado. Someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá, eso dice. Y si estamos entendiendo que estamos en guerra, eh, esta es nuestro presente. Aunque yo quiera evadir la realidad es que estamos en guerra. Esté consciente o no, entre más inconsciente esté de la guerra espiritual, más fácil es al enemigo que me envuelva y yo caer en la trampa porque como dije, hemos venido diciendo en este curso, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El entender que a veces el pleito con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi hijo, es una guerra espiritual, se convierte en algo que hace la diferencia entre yo enojarme y que se me rieguen las bilis peleando contra un enemigo que al final se está riendo de mí porque logró el objetivo, que yo cayera en la trampa de enojarme, en la gritería, en el pleito, en el resentimiento o falta de perdón, que al final es lo que me va a impedir que mi corazón esté a cuentas con Dios, que mi vida en sí esté a cuentas con Dios. Entender que soy una guerra espiritual y que tal vez me es más fácil apartarme unos momentitos y reprender o no darle lugar al diablo. Señor, mira toda la ira que estoy experimentando, entregar la ira, entregar esas emociones, entregar eso que está pasando para que nosotros podamos entender que la palabra blanda aplaca la ira, para poder hablar no con la cabeza caliente, sino tomar decisiones frío, conscientes, con la sabiduría de Dios. Eso es lo que debemos entender que es la lucha espiritual, de la guerra espiritual. No permitir que lo que parece algo mundano, algo normal,
lo es cuando tal vez lo que necesitamos entender es que la guerra espiritual se manifiesta en la cotidianidad y por eso no necesariamente tenemos que estar oyendo voces de ultratumba o ver como en en una de las películas de terror que la cabeza de alguien le da la vueltas a 360 grados o que, por ejemplo, es el diablo o la manifestación de ese demonio que se mueve en medio de la oscuridad, en medio de la noche. La verdad es que la guerra espiritual es en el día a día y a veces es tratar del enemigo de enredarnos en esas relaciones que vivimos normalmente o enredarnos en nuestro día a día y alejarnos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Aunque el enemigo que nosotros enfrentamos está derrotado, aún no está tieso, aún no está muerto. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra actitud debe reflejar ese conocimiento. Si yo entiendo que aunque el enemigo está derrotado, él todavía va a buscar cómo atacarme, entonces mi estado de alerta debe ser consecuente a esa realidad. Satanás como príncipe de este mundo gobierna, pero no es el rey. Como dice por ahí, donde manda capitán, no gobierna marinero. Aunque el enemigo es el príncipe de este mundo, el soberano es Dios. Entonces, la autoridad, el poder y la autoridad que están detrás de Satanás está superditada. Está, o sea, por debajo del poder de nuestro Señor. Y nosotros sabemos que el Señor nos ha dado toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y aunque el enemigo, como dije, nuestro adversario, es fuerte, no es divino. Y ciertamente, aunque es un destructor ingenioso y muy perspicaz, o sea, muy inteligente, que sabe cómo ingeniárselas, cuenta con buenas herramientas, tiene fórmulas estratégicas en nuestra contra, puede planear en nuestra contra. El Señor dice, no ignoremos sus maquinaciones, como dice también su palabra, pero hay una situación. Jesús tiene el poder sobre el enemigo y ese poder el enemigo no le lleva ni un ápice, o sea, realmente no puede hacer frente a Dios. Entender esta realidad que aunque el enemigo es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, aunque el Señor nos ha dado autoridad para hollar al enemigo, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que esa es una de las formas con el que el enemigo nos distrae, el hecho de que no estemos vestidos de toda la armadura de Dios nos pone en riesgo. Entender que aunque tenemos la autoridad, necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo, donde algunas, como algo hemos visto a través de esos 6 ataques que vimos esas 2 semanas, estas 3 semanas, entender que esos ataques pueden ser sutiles o algunos descarados. Para cada uno de esos ataques, toda la armadura de Dios bien puesta era necesaria y siempre va a ser necesaria. Por eso, entender que no estamos solos en la batalla que estamos enfrentando, que el Señor está con nosotros, es lo que nos puede mantener enfocados en poder obtener la victoria, vestiéndonos, como dije antes, de toda la armadura de Dios y sometiéndonos, o sea, obedeciendo al Señor. Es que, como dije, podemos ganarle al enemigo, porque el practicar el dominio propio y mantenernos alerta ante las amenazas del enemigo es los que nos da las verdaderas herramientas para vencer. Yo puedo tener toda la armadura puesta, tener la espada en la mano, pero
si no estoy apercibido, me puede dar, como dice, un golpe en la espalda, un golpe en la nuca y al final me tiran al suelo. Y lo que busca el Señor es que nosotros estemos alertas. Vimos que nuestro Señor, que es el mejor ejemplo, fue tentado en todo. Las tentaciones del diablo a Jesús en el desierto fueron tres que casi todos recordamos. Eh, como está escrito en Mateo y como está en Lucas, vamos a encontrar una variación en el orden de la segunda y tercera tentación, pero una de las cosas es que en la tentación de convertir las piedras en pan, la satisfacción de la parte física fue una de las tentaciones. La primera, en medio de esa vulnerabilidad, fue lo que Satanás atacó. O sea, Satanás puede atacarnos a través de nuestras necesidades físicas, pero pese a que era una necesidad física, la respuesta de Jesús fue espiritual. La tentación que Jesús experimentó fue una invitación a ser independientes de Dios. Cuando la invitación que usted y yo recibimos es que sometiéndonos a Dios es entregarnos por completo, o sea, depender del Espíritu Santo. Y otra de las tentaciones detrás de satisfacer la parte de la satisfacción física es darle prioridad a lo material. Muchas veces no entendemos que las carencias se convierten a veces en dioses, en idolatrías. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados, tan enfocados en esa necesidad que lo ponemos por encima de Dios. Creemos, sí, en nuestra mente creemos o en nuestro conocimiento dice que Dios nos provee, que Dios tiene cuidado de nosotros. Esos pasajes vienen a nuestra mente, pero no necesariamente llegan a nuestro corazón, porque el afán, las preguntas es, ¿y qué pasa si no voy a pagar? ¿O qué voy a pasar? ¿O me estoy muriendo de hambre? Incluso el cuerpo se convierte en el enemigo, ¿verdad? Que está también recordándonos que estamos teniendo una tal o cual necesidad, puede ser una necesidad de salud. Todo esto a veces nos desenfoca y no entendemos que detrás hay una tentación, la tentación de no poner las mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cuando Jesús fue invitado por el enemigo a lanzarse del templo, fue una tentación del orgullo y la presunción. ¿Cuántas veces en las campañas que hemos dice, estamos tentando a Dios? Dele al Señor esto y eso y va a ver que el Señor le va a dar esto otro. Eso es todo un movimiento y no a veces no estamos entendiendo detrás de eso que estamos tentando a Dios, que estamos cayendo en esta tentación que el Satanás disfrazó y que usando la palabra llegó a plantearle, porque a sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen. Eso fue lo que le dijo, láncese. Y le citó un versiculito de Salmos, parcialmente, ¿verdad? Por supuesto, pero recitó la palabra. Esta tentación, ¿cuántas veces una palabrita, dame una palabrita? Y creemos en la palabrita y que Dios me la tiene que cumplir, ¿verdad? Porque me la dio, ¿verdad? Pero muchas veces no necesariamente es Dios que se la dio, sino hasta nuestro propio deseo o el
sentir, decir, uy, Dios me habla y yo le voy a dar esta palabra a a esta persona y va a ver cómo Dios se va a mover. Lo que hay detrás es presunción, hay orgullo. La respuesta en todas las tentaciones de, de que Jesús experimentó fue dar la respuesta. Escrita está, escrito está. Las estrategias que podemos observar detrás de las tentaciones que Jesús experimentó y que usted y yo experimentamos el Dios, porque a diferencia de Satanás se hace bueno con el tiempo, con la experiencia. El Señor que nosotros tenemos es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe, ¿verdad? Eh, pero una de las estrategias del enemigo que podemos observar a través de eso es que él ataca en los momentos donde somos más vulnerables. Trata de distorsionar la palabra de Dios, de distorsionar quién es Dios, sus atributos. Nos hace a veces dudar de la bondad de Dios. Entonces, de esas estrategias es distorsionar la verdad. Nos ofrece atajos. Uno de los atajos realmente para Jesús era el inclinarse a adorar a Satanás. ¿Por qué? Porque él había venido para salvar al mundo, para que el mundo entero fuera gobernado por él. Y Satanás le dijo, le doy este atajo. ¿Cuántos atajos nos da incluso el enemigo en nuestro día a día? Muchas veces, al igual que pasó con el mismo Satanás, apelar al orgullo, a no dar el brazo a torcer. Todas esas cosas siguen siendo unas estrategias efectivas que usa el enemigo. Mezclar la verdad, la verdad con engaños, decir mentiras parciales. El enemigo usa esta estrategia y muchas veces caemos en ella porque vemos parte de la verdad. Esa fue la forma en que Eva cayó. Dio una verdad con mentira encubierta. Atacar nuestra identidad en Cristo, la identidad en Dios. Porque si eres hijo de Dios, entonces haga esto. A veces, en el caso de nosotros, puede ser al revés. No eras que usted era hijo de Dios. ¿Por qué si le está pasando eso si usted es que es hijo de Dios? No es eso. Al final de cuentas, la idea detrás de los ataques del enemigo sigue siendo la palabra como respuesta para contraataque, pero también detrás de ese contraataque es ver la manifestación de un Dios que tiene cuidado de nosotros ante una necesidad de pan, ante una necesidad física. Depender de Dios nos insta una y otra vez a saber que Dios tiene cuidado. Yo no vivo, no veo de todo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que está en la boca de Dios. La necesidad de tentar a Dios, de aprobar si es cierto que Dios va a hacer. Entonces, también hay una respuesta de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. O ante la tentación de adorar a algo que no es Dios, Dios nos invita a adorarlo solo a Él. Las respuestas de Jesús estaban en la palabra, particularmente en Deuteronomio, todas las tres respuestas en la estructura de la ley, en el espíritu de la ley. De alguna forma, Deuteronomio vamos a encontrar en el Pentateuco los 5 libros que son de la ley, pero particularmente Deuteronomio es como un resumen de la ley, pero particularmente un resumen que trata de explicar el espíritu de la ley. Y Jesús usa este libro para poner con palabras claras la que dice, el escrito está. Y cada uno de nosotros debemos en medio de los ataques del enemigo, poder decir escrito está. Por eso es la tarea de aprender los versículos para buscar vencer la tentación. Usted y yo estamos llamados a entender que esta es una guerra espiritual.
y como batalla que tenemos que enfrentar. Debemos someternos a Dios. Y por eso antes, para poder militar, quiero aprovechar estos 4 minutos que nos quedan para, sé que pueden tener preguntas, pero les invito a tener las apuntadas para la siguiente clase. Eh, pero voy a invitarlos ahora. Señor, en esta noche. Hemos entendido que tú eres el que pelea por nosotros, pero también que para someternos a ti necesitamos que sea tu espíritu, o sea, tú mismo el que opere en nosotros. Ayúdanos a no dejar de luchar en nuestras fuerzas, de entender que para resistirnos al enemigo debemos depender de ti, pero también para someternos a ti. Necesitamos dependencia de Dios. Ayúdanos a que a través de este tiempo podamos hacer guerra espiritual y que la guerra espiritual empieza por tener una relación contigo. Señor, acomoda nuestros tiempos. Sensibiliza nuestros sentidos espirituales. Permítenos, Señor mi Dios, darle lugar a tu palabra, darle lugar a tu consejo por encima de nuestros deseos, de nuestras intenciones. Ayúdanos a hacer morir en nosotros lo terrenal para que el espíritu que está dispuesto, Señor, sea el que gane las batallas, sea el que permita que nosotros nos rindamos delante de ti, Señor. Entendemos que el espíritu está dispuesto, nuestro espíritu anhela, anhela tu presencia, pero la carne, o sea, nuestra alma y nuestro cuerpo es débil, nuestra naturaleza humana es débil. Por eso te pedimos que tu espíritu sea el que gobierne, que todas esas áreas oscuras, esas áreas donde tú no tienes control, donde nos hemos resistido a entregar el control. Trae, oh Dios, Espíritu de Dios, convicción de pecado. Señor, en esas áreas donde nos negamos a darte la razón incluso no somos sensibles porque nuestro corazón se ha endurecido y no somos capaces de identificar que necesitamos entregarte. Señor, te pido que durante esta semana tú traigas esas áreas que necesitan ser trabajadas y por ende también esos versículos que necesitan memorizar para poder pelear la buena batalla, para permitir que tu espíritu gobierne, para que el enemigo tenga que huir. En esta hora nos limpiamos de toda contaminación de carne, de espíritu. Y te pedimos, Espíritu de Dios, trabaja en nosotros con una disposición clara para rendirnos como es necesario. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza y te pedimos de nuevo, Señor, que tú crezcas en nosotros para que nosotros menguemos. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga. Eh, que por favor háganme llegar sus tareas, como dije, solo recibí dos o tres. Si alguien va a extender la entrega, por favor también avísenme para poder no preguntarles en forma directa con un mensajito dónde está por aquello. Bueno, Dios les bendiga, nos Muchas vemos esta gracias, buenas semana. noches. Muy buenas noches, que Gracias, estén muy buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas Hasta gracias. mañana, Ah, hasta el lunes próximo. hasta el próximo lunes. Eso es, ahí estaremos, Y con la ayuda de lo Dios. permite el Señor, así será. Sí, así será. Amén. Bueno, amén, que estén muy bien. Muy buenas noches. Voy a cerrar para todos. Bueno, a descansar, papito, a descansar. Ok, al menos trataremos. Muchas gracias. Besitos. Chao. Besitos. Chao.
Todos a la camita, todos a la camita.